Bienvenido a Corto y Queda, un programa dedicado a la difusión del cine de cortometraje. Hoy tenemos un personaje que vive un remolino de sentimientos, anhelo, nostalgia, en una historia femenina interpretada por dos de las mejores actrices del cine nacional. Esto es Corto y Queda y ya comenzamos. Chabela Querida. Guión y dirección, Ana Belén Lizardo. Producción, Angélica Arévalo y Yolanda Núñez. Fotografía, Octavio Arauz. Dirección de arte, Liud Medina. Diseño sonoro, Odín Acosta. Edición, Salvador García y Samuel Kishi. Con las actuaciones de Lilia Aragón y Patricia Reyes Espíndola. Duración 10 minutos. Ana Belén Lizardo Medina, la realizadora que es invitada hoy aquí en Corto y Queda, es egresada de la licenciatura en Artes Audiovisuales y es la segunda ocasión que está en nuestro programa. Bienvenida de nueva cuenta a Corto y Queda. Gracias, gracias. Pues, ¿qué tipo de personajes te gustan, Belén? Siempre me han gustado los personajes que son más complicados, como más humanos, pero que tengan un, no sé, como un torbellino de pensamientos turbios y pues algo deprimentes también, porque se me hace muy interesante. Son personajes que van hacia adentro, ¿verdad? Sí, sí, son como muy introspectivos y hacen un viaje hacia lo que está pasando en su interior. Este tipo de personajes me gusta. ¿Y qué te inspiró para hacer Chabela Querida? Fue básicamente un ejercicio que nos dejaron para ingresar a la licenciatura de Artes Audiovisuales. Nos dijeron, vayan a la central, estén un buen rato ahí y vean qué historia puede salir de ahí. Pues ya fui a la central, es deprimente, es la central camionera de autobuses y los personajes son muy sombríos, toda la gente está como aburrida, como en espera de algo, ¿no? Y teníamos que analizar la atmósfera, lo que sucedía, el lugar, y de ahí surgió Chabela. ¿Qué te llamó la atención en esa visita a la central camionera, ya como observadora, como exploradora en búsqueda de una historia? Había una persona, una mujer que sí me llamó la atención porque traía una bolsa que ella apretaba mucho, pues la tenía como muy pegada a su cuerpo. No sabía, no sé qué era y supongo que no era lo que después te planteas, claro. Pero me llamó mucho la atención y aparte porque ella tenía su mirada perdida, entonces empecé a imaginar qué podía pasar con ella o a dónde se dirigía y de ahí empezaron a salir. Ese fue el personaje central de la historia que escribiste. Que finalmente fue Chabela Querida. Fue Chabela el personaje y ya pues imaginé lo que podía pasar después de la central, porque ahí da inicio la historia. Y tú entraste a la carrera, dejaste olvidada esa historia, o no sé, ¿tenías claro que esa historia podría llegar a ser tuve en cuenta una película? Porque me gustaba mucho, y pensaba en algún día hacerlo. Y pues casualmente fue con la que ingresé y ahora es mi proyecto de tesis con la que termino la licenciatura. Desde que la concebí, imaginaba quién podía ser el personaje y siempre me imaginé a Patricia Reyes Espíndola, que era como en el momento así de pensar, nunca va a pasar o no sé, no conseguirla por lo difícil que es. ¿La estructura en general de tu historia ya estaba en el relato que escribiste originalmente? Sí, sí. Tuve que trabajar mucho. Creciendo alrededor, digamos. Sí, más bien tuve que reducirlo porque era un cuento inicialmente. Entonces hay cosas que no se pueden transmitir o ver visualmente. Y entonces había que como adaptarla a un guión. Y eso fue lo que me costó un poquito más de trabajo. Pero con asesorías y con muchos tratamientos, pues llegué a lo que finalmente fue. Y la señora que viste, la señora que convertiste o que creaste en un cuento y la señora que se convierte en la protagonista de Chabela Querida,
¿Qué exactamente, qué guardan en común? Pues yo creo que la mirada perdida fue lo que más me llamó la atención, ¿no? Y su vestimenta también era muy peculiar, era como muy antigua. Y también la señora era algo tímida y se veía pues reprimida, yo la noté así. Y la mirada perdida fue lo que más me llamó la atención y es lo que pues se deja también en el personaje que hice. Belén, nos dices que fuiste reduciendo la historia. Primero era más largo que una anécdota nada más, o se extendía por cuánto tiempo en la vida del personaje. Pues abarcaba varias etapas del personaje, pero lo que se fue reduciendo fue la manera en que se desarrollaba, porque había cosas que no se podían poner, que era de la historia, de los antecedentes, y que en un cuento se podían percibir muy bien, pero ya en la historia visualmente era casi imposible. Y sí me costó trabajo, porque yo pensaba en la esencia de lo que era el clímax, era lo que más me llamaba la atención, pero tenía que aumentarle para poder entender. Al final creo que la historia está algo turbia y está algo pues poco entendible, pero se siente, que es lo que yo buscaba al final, que se sintiera esta anécdota. Muy bien, Belén, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y ahora regresamos para seguir conversando con Ana Belén Lizardo de su cortometraje Chabela Querida.